Queridos amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios en este día que nos ilumina. Y vamos a colocarnos en la presencia del Espíritu Santo para que podamos juntos meditar y orar con la palabra de Dios de este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y del 16 al 20. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido. Proteged al derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espada de mis mandatos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El que me ofrece la acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primero entre vosotros será vuestro servidor, nos dice el Señor en el Evangelio. Queridos hermanos, tenemos que recordarlo constantemente, que estamos llamados es para servir a los demás. Qué triste cuando nosotros queremos es que los demás giren en torno a nosotros. Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados es siempre en una actitud de servicio. Y esto no contradice nuestras realidades. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio y tiene 5 o 6 empleados y sabe la persona que están allí trabajando, pues el propietario
el dueño, el que está allí al jefe, sabe que es un auténtico servidor, que está allí y les exige porque es servidor. Y así también, queridos hermanos, nosotros mantener esa actitud de siervos de los demás, de estar allí atentos, que hay que exigir, que hay que decir las cosas con mucha caridad, pero también, queridos hermanos, alejarnos nosotros de esto que nos dice la palabra de Dios, que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced y cumplir todos los que os digan. Por eso nosotros, queridos hermanos, y compartíamos también en otra oportunidad, cuando nosotros queremos presentarnos como modelos de santidad, como modelos de cumplimiento de la ley, esto es que estar muy peligroso, porque esa realidad de fariseo que podemos llevar entre nosotros, de que querer que los demás hagan y emiten aquello, pero no soy capaz de vivir y cumplir aquello que el Señor me pide en su palabra. Por esto es la fuerza que tenemos que nosotros mantener en la palabra de Dios y cumplir y hacerlo, queridos hermanos, porque a veces nos terminamos alejando de Dios porque vemos un defecto en los demás, porque vemos quizás un mal obrar en los demás y entonces nos terminamos alejando de Dios. Es porque quiere decir entonces que no tenemos una fe madura, una fe que sigue verdaderamente lo que dice la palabra de Dios y que lo sigue el Señor. Es verdad, queridos hermanos, que el maestro, se exige del maestro que sea un testimonio, y por eso esta célebre frase del Papa Pablo VI, que sale muchas veces repetida constantemente: el mundo cree a los maestros porque dan testimonio. Y si cree en los maestros es porque dan testimonio, es decir, la unión de la enseñanza con el testimonio. No creemos ahora, queridos hermanos, a los maestros que no dan testimonio, pero la fuerza de la verdad no puede partir del testimonio. La fuerza de la verdad tiene que ser la racionalidad de que la verdad es así, es razonable, porque es Cristo quien nos ha dado el testimonio por excelencia, que ha proclamado su palabra y ha entregado su vida en la cruz para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Esto es, queridos hermanos, que estamos llamados es a seguir a Jesús, nuestro auténtico Padre y Maestro, a quien seguimos, que nos da el consuelo, que nos abraza, en la cual nosotros llegamos constantemente y nos colocamos en su presencia, que nos inclinamos ante Él, que nos arrodillamos ante Él, para nosotros reconocernos que le queremos seguir a Él, a nuestro Señor. Y por eso, queridos hermanos, esa invitación que nos hace el Señor constantemente, escucha la enseñanza de nuestro Dios, nos dice en la palabra de Dios en la primera lectura. Por eso todos los días, queridos hermanos, nosotros llamados a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, a vivir estos deseos de mantenernos constantemente en meditar el Evangelio, en meditar la palabra de Dios, siguiendo esa enseñanza de nuestro Dios. Y el Señor que nos hace esta invitación: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Queridos hermanos, siempre aprender a hacer el bien, alejarnos de toda maldad, de egoísmo, de envidia, de divisiones entre nosotros, a aprender a hacer el bien, buscar la justicia y socorrer al oprimido. Y dice la palabra de Dios: venid entonces y discutiremos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Quedarán blancos como nieve de la misericordia del Señor. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Queridos hermanos, aprendamos a obedecer a Dios. Aprendamos a obedecer sus mandamientos, a seguir sus pasos constantemente, a vivir nosotros en ese encuentro con el Señor, que Él obra en nosotros, que Él obra en nuestra vida. Y este es llevar una vida de purificación, una vida constante, que nosotros podamos identificarnos con nuestro Padre Celestial, que podamos obrar siempre en su bondad y su misericordia. Pues bien, queridos hermanos, que el Señor nos dé esa gracia de mantenernos firmes en su presencia, que podamos constantemente vivir de su amor y su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.